Te tienes que imaginar el Islam como lo que es, una gran familia religiosa que nació hace más de 1400 años en Arabia, con el profeta Mahoma como su fundador principal. Como en cualquier familia grande, con el tiempo surgieron diferencias de opiniones sobre cómo interpretar las enseñanzas del Corán, el libro sagrado y la vida del profeta, lo que llevó a la formación de varias corrientes o ramas. Esas ramas tienen distintas formas de vivir la misma fe, lo que las ha llevado a tener conflictos históricos. Es más, hoy día algunas de esas ramas tienen diferencias profundas, en parte por motivos políticos e históricos, amén de religiosos. Voy a explicártelo de manera muy simple, sin complicaciones ni jerga rara, y al final seré honesto y crítico con las versiones más extremas, porque no todo en la religión es paz y amor. Empecemos por lo básico. El Islam se basa en 5 pilares fundamentales que casi todas las corrientes comparten, como rezar 5 veces al día, dar limosna, ayunar en Ramadán, peregrinar a la Meca si puedes, y declarar que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Pero la gran división empezó justo después de la muerte de Mahoma en el año 632, cuando la gente no se ponía de acuerdo sobre quién debería liderar la comunidad musulmana. Algunos decían que tenía que ser un familiar directo, como su primo y yerno Alí, mientras que otros pensaban que bastaba con elegir al más capaz entre los compañeros del profeta. La corriente más grande, con alrededor del 85-90% de los musulmanes en el mundo, más de 1.000 millones de personas, es el sunismo. Los suníes, como se les llama, creen que el liderazgo debe basarse en el consenso de la comunidad y en seguir la sunna, que son las tradiciones y ejemplos de la vida de Mahoma. No tienen un clero superjerárquico como en otras religiones. En cambio, hay eruditos que interpretan la ley islámica, la Sharia, a través de 4 escuelas principales. La Hanafí, la más flexible y común en Turquía y Asia Central, la Malikí, predominante en el norte de África y África Occidental, basada en la tradición de Medina, la Shafí, en Indonesia y Egipto, y la Hanbalí, más estricta en Arabia Saudí. Los suníes viven en países como Indonesia, Pakistán, Egipto, Marruecos o Turquía, y su enfoque es práctico. Rezan, siguen las reglas y tratan de ser buenos ciudadanos. Podríamos decir que es como la versión más estandarizada del Islam. Luego está el chiismo, que representa el 10-15% de los musulmanes, sobre todo en Irán, Irak, Líbano y partes de la India. Los chiíes creen que el liderazgo después de Mahoma debía quedarse en su familia, empezando por Alí, y que hubo una injusticia cuando otros lo tomaron primero. Para ellos hay imanes, líderes espirituales infalibles, que guían la fe, y el más importante es el 12º imán, que desapareció hace siglos, pero volverá algún día como un mesías. Dentro de los chiíes hay discrepancias y por tanto subgrupos. La rama más común es la de los duodecimanos de los que te acabo de hablar, que son los más comunes y suelen estar en Irán. Luego están los ismailíes, con una estructura propia y un líder, el Aga Khan, y los zaidíes, en Yemen, menos estrictos. Los chiíes ponen mucho énfasis en el martirio y el sufrimiento, recordando eventos como la muerte de Hussein, nieto de Mahoma, en la batalla de Kerbala, que celebran con procesiones emotivas. Es como una rama más emocional y familiar, con rituales que a veces incluyen formas de penitencia física para mostrar devoción, que aunque hoy en día muchos líderes religiosos rechazan o sustituyen por donaciones de sangre, siguen siendo practicadas por sectores más tradicionales. Pero no todo es suníes y chiíes. Por otro lado, en el Islam también hay corrientes más pequeñas e igualmente interesantes. Por ejemplo, los ibadíes, que son como un tercer camino neutral, ni suníes ni chiíes del todo. Viven principalmente en Omán y partes de África, y su idea es que el líder debe ser elegido por mérito, no por linaje, y son conocidos por ser pacíficos y tolerantes, evitando extremismos. Luego está el sufismo, que no es una rama distinta del Islam, sino una forma especial de practicar la religión, centrada en la espiritualidad y la búsqueda interior. Algo muy místico. Un musulmán puede ser suní o chií y además ser sufí. Igual que alguien puede ser católico y a la vez monje contemplativo. Los sufíes buscan acercarse a Dios a través de la meditación, la música, la poesía y rituales como las famosas danzas de los derviches giradores en Turquía.
Uno de los sufíes más conocidos fue Rumi, un poeta persa del siglo XIII que escribió sobre el amor divino y el crecimiento espiritual. Sus poemas son tan influyentes que hoy se le considera uno de los grandes maestros místicos de la historia. Hay otras corrientes menores, como los ahmadíes, que surgieron en el siglo XIX en la India, y creen en un profeta posterior a Mahoma, lo que hace que muchos musulmanes tradicionales no los consideren verdaderos musulmanes, y a veces enfrentan persecución. O los alawíes en Siria, una rama chií con influencias místicas y secretas. Ahora pasemos a las corrientes más extremas. Y aquí toca ser crítico, porque aunque se autodenominan islámicas, su interpretación distorsiona mucho el mensaje original de paz y misericordia que promueve el Corán en la mayoría de sus versos. Por ejemplo, el wahabismo, fundado en el siglo XVIII por Muhammad ibn Abd al-Wahhab en la península arábiga, es una versión súper estricta derivada del sunismo hanbalí, aunque no idéntica a él. Ellos creen que hay que volver a las prácticas exactas de los primeros musulmanes, rechazando cualquier innovación como la música, el arte o visitar tumbas de santos, que ven como idolatría. Se aliaron con la familia Saud para conquistar el poder y gracias al petróleo saudí han exportado sus ideas por el mundo con mezquitas y escuelas. El problema es que promueven una intolerancia brutal, tratan a otras corrientes musulmanas como herejes, y sus normas sociales han influido fuertemente en prácticas muy restrictivas hacia las mujeres en Arabia Saudí, incluyendo restricciones de movilidad, una separación muy estricta por sexos y un modelo de vestimenta ultraconservador del que derivan posturas que han servido para justificar prendas de cobertura total como el niqab, muy común en el Golfo, basadas en interpretaciones muy imaginativas del Corán para justificarlo. Algunos críticos dicen que esto no es Islam auténtico, sino una ideología política que usa la religión para controlar, y ha alimentado el odio sectario en lugares como Irak o Siria. Dentro de este panorama extremista también destacan los talibanes, un movimiento surgido en Afganistán a partir de la rígida escuela de Obandi dentro del Islam suní, combinada con códigos tribales pashtunes. Los talibanes han impuesto durante años uno de los regímenes más opresivos del mundo islámico, prohibiendo la educación femenina, restringiendo el trabajo de las mujeres, aplicando una segregación total entre sexos y obligando a muchas mujeres a llevar el burka bajo amenaza de castigo. Similar al wahabismo está el salafismo, un movimiento fundamentalista también suní que significa seguir a los ancestros. Los salaf son los primeros musulmanes. Los salafíes quieren imitar la vida del siglo VII al pie de la letra, ignorando el contexto moderno. Hay salafíes pacíficos que solo predican, pero muchos son ultraconservadores, y algunos rechazan la democracia, pero otros participan en política en varios países. Lo peor es cuando se mezcla con el yihadismo, creando el salafí-yihadismo, como en grupos terroristas tipo Al-Qaeda, ISIS o Boko Haram. Estos extremistas interpretan la yihad, que originalmente significa esfuerzo espiritual y también en ciertos contextos autodefensa, solo como guerra santa armada contra infieles, apóstatas o incluso otros musulmanes que no piensan como ellos. El problema viene, como has visto, en la interpretación de la palabra yihad, y esto daría para otro vídeo. Hay quienes la interpretan como guerra santa contra el infiel y creen que el martirio en atentados suicidas les regala una papeleta directa al paraíso, basándose en interpretaciones literalistas del Corán. Críticos, incluyendo muchos musulmanes moderados, los ven como una plaga que daña la imagen del Islam. Usan el terror para imponer califatos medievales, cometen atrocidades como decapitar a inocentes o esclavizar mujeres, y reclutan a jóvenes descontentos con promesas de aventura y significado. En realidad no representan al Islam real, al mayoritario, que en su esencia promueve la justicia social y la coexistencia, sino que son productos de factores como la pobreza, las guerras occidentales en Oriente Medio y dinámicas internas del mundo árabe e islámico, además de la propaganda financiada por petrodólares. Como habrás visto, las ramas más radicales y violentas del Islam han surgido casi exclusivamente del sunismo, aunque también existen grupos terroristas chiíes. Quizás el más famoso es Hezbollah en Líbano. Pero conviene insistir en que estas corrientes extremistas son minoritarias, aunque hayan tenido mucho impacto por razones geopolíticas contemporáneas. Su visión del Islam es profundamente reduccionista,
identifican tradición con verdad absoluta, consideran herejía cualquier reinterpretación y ven el uso de la razón como una amenaza. De este modo, no reconocen la pluralidad histórica del Islam ni su rica tradición intelectual. Además, el término islamismo, que en realidad se refiere al uso político de la religión, que puede ser pacífico, ha acabado siendo sinónimo de terrorismo en gran parte de Occidente debido a estos grupos. Estas corrientes extremas no hacen otra cosa que pervertir el mensaje de misericordia del Corán, transformándolo en algo exclusivamente violento e intolerante, causando sufrimiento innecesario y divisiones. Muchos eruditos musulmanes llaman a estos extremistas carijitas modernos, refiriéndose a una antigua secta radical que mataba a quien no estuviera de acuerdo. En resumen, el Islam es diverso y rico, como un árbol con muchas ramas que crecen del mismo tronco, y la mayoría de los musulmanes solo quiere vivir en paz practicando su fe. No obstante, aunque muchos musulmanes viven su religión de forma justa y respetuosa, en la práctica, gran parte del mundo islámico ha mantenido estructuras patriarcales que utilizan la religión para controlar a las mujeres, justificando desde la obligatoriedad del velo hasta limitaciones en la educación, el trabajo o los derechos civiles. A ello se suma la segregación sistemática entre hombres y mujeres en los espacios públicos y privados. Todo ello ha generado debates eternos sobre si el Islam puede evolucionar o si estas prácticas han quedado fosilizadas y están tan entrelazadas con la tradición que se han vuelto difíciles de cuestionar. La gran pregunta es si la reforma es posible desde dentro o si el peso de la costumbre impedirá cualquier cambio profundo, manteniendo a millones de mujeres atrapadas entre la fe y normas sociales que poco tienen que ver con la justicia o la dignidad. Por cierto, te animo a que te hagas miembro VIP o miembro oro de nuestro canal y tendrás acceso a un completísimo curso de Historia de España. Te dejo el enlace en la caja de comentarios.